Hace un año y medio que Mecha Ara se fue a México, está trabajando en el BID. La extrañamos aquí, pero siempre que viene al Perú, en cuanto nos enteramos, tratamos de entrevistarla y esta es una buena ocasión para además conocer su punto de vista financiero, económico y sobre todo político. ¿Cómo está Mercedes? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Milagros, gracias por invitarme y tenerme siempre presente. Bienvenida. ¿Cómo te está yendo en México? La verdad estoy muy contenta. México es un país extraordinario, además que está pasando por un proceso de cambio también muy bueno. Ha tenido un cambio político recientemente, este año es el primer año del gobierno del presidente Peña Nieto, y lo ha hecho además con cambios y reformas muy profundas a través de un acuerdo que llaman el Pacto por México, ¿no? Con un plan muy claro, y este acuerdo es entre los tres principales partidos de gobierno del país, del ¿no? país, claro. Que son el PRD, el PAN y el PRI. A través de este acuerdo, mira, uno entiende que los partidos tienen diferentes facetas y grupos, pero aquí por lo menos han consensuado las principales líneas de acción en temas de reformas profundas como el tema educativo, el tema... A veces impensable en México, ¿no? Porque que era bastante una difícil. dictadura del PRI hasta no hace poco. 12 años Sí, atrás, claro. el PRI ha regresado después de 12 años. El gobierno anterior no tuvo esta posibilidad de hacer estas reformas y esta vez ha habido esta voluntad de reforma. Yo creo que es muy interesante y estamos desde el banco cooperando con ellos en los procesos de implementación, tanto del lado de las políticas públicas macro, de las diferentes reformas que están llevando a cabo, así como también en lo que es los programas sociales que se llevan a cabo, ¿no? Tienes un año y medio más en México, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Bueno, mi contrato es para 3 años, para ¿no? 3 en años. principio, y bueno, vamos a ver qué pasa después, ¿no? ¿Y después te gustaría regresar al Perú a trabajar? Eso todavía no lo tengo todavía claro, ¿no? Es un tema que yo siento que es el momento mío en México muy interesante. Me toca hacer la estrategia Banco País, por ejemplo, en este momento estamos trabajando en ello. Cuando llegue el momento se verá. Sí, que ya, eso se tomará la decisión. Mejor no adelantarnos, Meche, tienes razón. Acabas de hablar de una importante confluencia de fuerzas en México, todos mirando el desarrollo y el crecimiento del país. Algo que no sucede en el Perú, porque imagino que estás muy enterada a través de los portales. En el Perú creo que vivimos desde que empezó el gobierno del presidente Ollanta una suerte de enfrentamiento continuo, ¿no? Y una suerte de adelanto electoral que yo no sé cuándo va a terminar. Dicen que el propio presidente Humala, el ministro Jiménez, en fin, muchos miembros del gabinete han decidido poner paños fríos y ya no pelearse con nadie. ¿Cómo ves tú el desarrollo del gobierno en estos años que estás lejos de nuestro país? Digamos, yo lo que veo es que hay una situación bastante complicada para todos, ¿no? En el mundo. Estamos hablando de una situación internacional donde ya veníamos desde crisis, desde la época que yo fui ministra. Nosotros tuvimos que lidiar con la crisis internacional, la primera ola de la crisis internacional, y seguir empujando la agenda de desarrollo del país a todo meter. Logramos tener un crecimiento del 1% en un momento difícil como fue el año 2010. Y es porque hubo una decisión de trabajar en ese campo. Yo felicito la idea de, sí, buscar una mayor concertación para los logros. Hay propuestas que ha tenido el gobierno que son bastante buenas, como por ejemplo hacer un programa que hubiéramos querido hacerlo en nuestro momento, de hacer claro el tema del servicio público, por ejemplo. La reforma del servicio civil. La reforma del servicio civil, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que hay que seguir apoyando el desarrollo del país, y hay políticas que son políticas de Estado, no son políticas de un gobierno, ¿no? El haber continuado, por ejemplo, con la intención de seguir vinculándose con el mundo internacional, como por ejemplo tener la Alianza del Pacífico, que fueron iniciativas que se dieron en el gobierno anterior, pero se están concretando ahora, o el acuerdo transpacífico, son temas que muestran que uno puede hacer continuidad de políticas públicas a lo largo del tiempo. En el gobierno anterior también se hizo lo mismo, o sea, se tomó cosas que había hecho bien Toledo y se continuó en esa dirección, y yo creo que eso es la fortaleza de un país, es en continuar en lo que estamos bien. Bueno, de hecho, y no buscar revanchismos ni críticas continuamente. Creo que en esa dirección, si busca la conversación con los otros partidos políticos para seguir en la buena línea, el país está yendo bien, el país se le ve bien desde afuera, y yo creo que también
continuar impulsando la inversión interna va a ayudar a seguir creciendo, porque el bache internacional es de todos, ¿no? Ok, y entonces le recomendarías al presidente Humala fumar una pipa de la paz con todos los líderes políticos, convocarlos a Palacio. Las conversaciones, no sé cuáles sean los mecanismos que él busque, pero creo que debe tener conversaciones para lograr hacer las reformas que hagan que el país continúe en la senda del crecimiento y el desarrollo y la inclusión social. Es el camino que debe buscar cualquier político en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Y cómo tenemos que tomar los peruanos los últimos anuncios? Por un lado, el presidente Ollanta nos habla de que efectivamente la crisis internacional ya nos va a golpear o lo vamos a sentir más, no lo sabemos, que entramos en un terreno de vacas ya menos flacas. Bueno, luego el ministro Castilla ha hablado de este esfuerzo del gobierno de destrabar, ¿no es cierto? Y habla incluso de 40 grandes proyectos en infraestructura, en fin. El señor del Castillo salió de inmediato a criticar al presidente Ollanta y dijo que un líder, que un presidente no tiene que mandar mensajes pesimistas a la población, que el propio Alan García también sintió esa pegada y que jamás dijo estamos entrando por un rumbo menos favorable. ¿Qué piensas de esto, Meche? Bueno, no puedo meterme en el tema político directamente, pero lo que sí creo es que la iniciativa de destrabar los proyectos de inversión sí es fundamental. Yo creo que ahí sí felicito al ministro Castilla en el sentido de que yo creo que en un momento algunas cosas quedaron en las manos de la burocracia y no del liderazgo de los ministros, y hoy día sí veo que hay esa intención. Me parece muy bien el destrabe de muchas obras de inversión, porque las obras de inversión son las que comienzan a mover la demanda también, impulsar el crecimiento de la economía. No podemos crecer solamente sobre la base de programas sociales, porque eso les permite darle una sostenibilidad a los más pobres, y en cualquier parte tenemos casos concretos donde aquí creo que había un muy buen desarrollo del trabajo del MIDIS, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pero creo que eso no es suficiente. Hay que trabajar, el impulso del crecimiento tiene que ser pro pobre, o sea, generación de empleo. Y para generar empleo hay que seguir invirtiendo en el país. Y atraer atraer a los inversionistas a que pongan sus recursos en el país y que generen empleo, ¿no? ¿Sientes que en la etapa inicial ha habido un afán más asistencialista en el gobierno de Humala? No lo diría eso. Yo creo que estuvo muy bien tomar las riendas de los programas sociales, ordenarlos y darle un sentido que era parte de lo que, por ejemplo, en mi época de campaña nosotros también insistíamos. Teníamos que darle mayor énfasis al trabajo de los programas sociales. Pero también creo que teníamos que seguir en la ruta de mayor inversión, y más, sobre todo en esta época, ¿no? En una época donde los inversionistas están más bien temerosos, su nivel de aversión al riesgo es mayor. Los inversionistas están buscando aquellos lugares donde le damos señales permanentes de vamos a seguir permitiendo su desarrollo siempre con una mirada sustentable y con cuidado del ambiente y del aspecto social, ¿no? ¿Y qué hacemos con el tema del canon? Porque también ha habido una baja sustancial, el propio presidente Humala lo ha reconocido. El canon tenía que bajar si bajan los precios internacionales, lo estamos viendo. El retroceso que han tenido las exportaciones tradicionales ha sido bastante fuerte porque los precios internacionales de los minerales están cayendo. Entonces, eso era parte de reconocer que hay este problema. He escuchado al ministro Castilla hablar de un fondo de sustentabilidad fiscal o algo por el estilo para los gobiernos subnacionales. Me parece muy bien. El Fondo de Estabilización Fiscal a nivel macroeconómico del gobierno nacional funciona, y hacer lo mismo me parece muy interesante como una iniciativa también para niveles subnacionales. Nosotros en México también estamos apoyando una iniciativa como esa, de donde trabajamos en un buen manejo, digamos, de lo que es los recursos fiscales subnacionales. Estamos apoyando en ese sentido. Creo que ese es el tipo de dinámicas que estamos viendo en Latinoamérica. No es solo un invento de México, también se pasa en Brasil. El Banco Interamericano está ayudando mucho en la generación de mecanismos de estabilidad fiscal a nivel subnacional también. Entonces, cuando hay estos ciclos, ¿no? Como ex ministra de Economía, ¿sientes que estamos bien encaminados? Hay que seguir en la ruta. Creo lo que hay que es impulsar, eso sí, a que se den los programas de inversión, hacer que Proinversión sea mucho más proactiva realmente en la promoción de nuestras capacidades. O sea, yo creo que Perú está en la mirada del mundo y está bien visto. Entonces, creo que aprovechar esa buena mirada. Pero seguir creciendo, Meche. Por eso, seguir creciendo implica seguir invirtiendo. Y invertir implica hacer un esfuerzo mayor de promoción en un momento
que es difícil internacionalmente y donde los inversionistas están mirando el detalle, ¿no? Y por eso creo que crear un clima de confianza donde haya un ámbito político de concertación ayuda muchísimo también. Ahora, tú eres una mujer que es muy clara en sus definiciones, pero también muy pedagógica, muy didáctica. Yo recuerdo cuando eras ministra de Economía, lo bien que nos explicabas a todos, además, el impacto en los ciudadanos de a pie, porque entiendo lo que es la política macroeconómica y las decisiones gubernamentales, pero la gente que ve los programas siempre se pregunta, ¿y eso cómo me va a impactar a mí? ¿Qué significa? ¿Que tengo que dejar de consumir, que tengo que empezar a ahorrar, que se me vienen tiempos que hay que guardar pan para mayo, porque ahora sí ya la ruta de crecimiento se empezó? Tenemos crisis desde el año 2009, o sea, cuidado, tampoco estemos asustando a las personas. Tenemos Perfecto. una crisis internacional desde el año 2009 y no es que el Perú estuvo exceptuado de la crisis. No estábamos en una isla ni en No, una no, burbuja. no, ya la así es. sentíamos. Lo que hacíamos eran políticas económicas para contrarrestar. ¿Qué deberíamos de hacer Efectivamente, el los- consumidor debe ser prudente, o sea, un consumidor debe tener claro de que debe tener ahorros siempre y debe gastar en la moneda que gana. O sea, si uno gana en soles y se quiere endeudar, pues En endeudes soles. en soles, porque no se va a estar usted descalzando con la moneda, ¿no? Con la que tiene. Viva usted con un ahorro por lo menos del 30% de su capacidad, de lo que tiene, tratar de ahorrarlo. De los en la honorarios, el 30% hay que guardarlo. Digamos, un 30% te ayuda a tener un fondo para tener pan para mayo, que Ya. eso es lo normal, digamos, deberíamos Mecha, a ser veces no familia. alcanza la plata. Yo sé que no alcanza, pero a veces como hemos comenzado a vivir, y creo que todos, ¿sabes? Pues lo vemos a todo nivel, un nivel de gasto intenso, ¿no? O sea, a veces, ¿por qué? Porque hemos comenzado a sentir que estamos muy bien. Pero estamos muy bien, pero la fiesta no podemos gastarnos las fiestas, lo que hemos ganado nuevo, De acuerdo. y hacer fiestas todos los días. Lo que hemos, sí, hagamos una fiesta, pero hagamos, no todos los meses, sino De acuerdo. cada 6 meses, ¿no? Una cosa así. Y pensar en que no hay que tener 10 tarjetas de crédito, ¿no? Exacto, o sea, no nos gastemos en 10 tarjetas de crédito porque nos llegan las tarjetas de crédito de las tiendas y entonces es la tentación del gasto, ¿no? Yo pienso que más bien sí hay que ser prudentes en cómo gastar. No es que no tengamos que gastar, yo creo que las familias deben seguir consumiendo, pero también ahorrando, ¿no? Y Muy bien. sabiendo que la inversión, por ejemplo, en educación de sus hijos debe estar presente y uno debe estar siempre mirando hacia el futuro con prudencia, ¿no? Perfecto. ¿Me permite ir una pausa? Sí, claro. Por favor, estamos conversando con Mecha Arauz. Ustedes ya escucharon sus primeras impresiones. Bueno, nos tranquiliza porque además ella es una voz autorizada. Ha sido, de hecho, la primera mujer peruana que se convirtió en ministra de Economía. Habían quienes decían, ¿podrá hacerlo bien? Claro que lo hizo muy bien y después, por supuesto, los apristas se perdieron, creo que a una de las mejores candidatas a la presidencia que tuvieron en toda su historia. Pero bueno, eso es pasado. Vamos a ver cuál es el futuro de Mecha Arauz después de esta pausa y no solo no sé si su amistad con el APRA sigue fuerte e intensa, pero por ahí me han dicho que la están tratando de convencer para los comicios municipales. Ya regresamos con ella.